Bienvenida a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Gracias por volver a dejar pequeño el Teatro Compact. Lo hemos intentado, hemos dicho, vamos a ponernos un lunes por la tarde, calurosa, vamos a hacerlo a punto de llegar a agosto, vamos a cambiar la fecha varias veces del acto para que no se llene, pero lo hemos intentado todo y, como sabéis, imposible, solo una opinión, así que lo habéis vuelto a lograr. Gracias. Bien, hoy estamos aquí para, a mi juicio, la presentación más importante que puede tener un partido político para presentarse en unas elecciones. Estamos aquí para hablar de educación. Educación no es solo un ministerio, educación no es solo una profesión, educación no es solo llevar a los hijos al colegio, educación es la palanca de cambio de una sociedad. La educación en este caso es el mejor arma para luchar contra la indiferencia, contra las imposiciones, el mejor arma para dar igualdad de oportunidades a todo el mundo y el mejor arma, sin duda, para nuestra economía. Hoy, en esta primera presentación que hago, voy a dar paso a personas que saben de educación, que han trabajado en nuestros documentos de educación y que hay un gran equipo detrás trabajando, como siempre, en esos documentos. Nosotros no hemos venido aquí a perder el tiempo ni a hacer propuestas inviables, ni a criticar a los demás. Nos hemos puesto a trabajar y esta es la cuarta presentación. Como sabéis, a nuestro juicio la educación no es solo un pilar de esos fundamentales de nuestro proyecto, sino, como les decía, es el programa principal de un partido político que se toma en serio un proyecto para su nación. Nosotros, lo he dicho muchas veces, no somos solo un partido político, somos un proyecto para España. Y no hay proyecto para España sensato y viable que no tenga un modelo para la educación y que no proponga un pacto nacional por la educación. Antes de dar paso a mis compañeros y acabar luego la última intervención, les quería hacer un breve diagnóstico de cómo hemos llegado hasta aquí, políticamente hablando, y por qué necesitamos ese pacto nacional por la educación. Miren, aquí, como saben, este país se ha dividido históricamente, hasta que llegó Ciudadanos, en rojos y azules. Y hay dos modelos educativos fracasados ambos, el modelo rojo y el modelo azul, por simplificarlo, el modelo socialista y el modelo popular. Ambos modelos se han caracterizado por el fracaso escolar. En España, 1 de cada 3 escolares prácticamente fracasa escolarmente, no acaba los estudios básicos. Se ha caracterizado por el sectarismo, porque ha llegado un gobierno, ha impuesto su modelo, ha derogado el anterior, ha llegado otro gobierno, ha derogado el modelo y ha impuesto su modelo. Reforma contra reforma, reforma contra reforma. Además, nuestro modelo está obsoleto. Nuestro modelo no ha incorporado ni el conocimiento, ni materias importantes en la educación, como la comunicación, como los idiomas, también la inteligencia emocional, es decir, muchos aspectos que otros modelos educativos exitosos están incorporando a su modelo actual. Por tanto, lo que necesitamos, a nuestro juicio, no es solo una ley de educación, sino un pacto nacional por la educación. Y ustedes dirán, qué difícil conseguir en España un acuerdo entre los principales partidos políticos y, encima, sobre la educación. Pues yo les digo una cosa. Como les decía al principio, que imposible es solo una opinión, y lo estamos demostrando. ¿Se les ocurre algún partido político mejor que Ciudadanos para sentar en la mesa a los demás y llegar a acuerdos? ¿Creen ustedes que Podemos va a poder llegar a acuerdos con el PSOE, con el PP si no les sienta a Ciudadanos en la mesa? ¿Es posible que el PP llegue a algún acuerdo con el PSOE o el PSOE con el PP que no se han puesto de acuerdo en 30 años? No. El único partido, y no con palabras, sino con hechos, documentos y acuerdos de investidura, que está demostrando capacidad de diálogo y liderazgo para reformar España es Ciudadanos. Y por eso yo estoy convencido que mi equipo y yo, si gobernamos este país, podremos poner en marcha este modelo, porque lo atesoramos con nuestro diálogo, con nuestros acuerdos y con los hechos. Somos el único partido de España capaz de pensar antes en España que en su partido. Somos el único partido de España capaz de sentar en la mesa al PP, al PSOE o, si hace falta, a Podemos y dialogar y poner en marcha un proyecto. Este modelo que vamos a presentar aquí es el modelo que se va a imponer en el modelo educativo español, votándolo en el Congreso, si Ciudadanos gana las elecciones. Pero les digo una cosa y me comprometo una cosa si eso pasa. Es el modelo, además, que queremos que dure en España, no una legislatura,
sino toda una generación. El modelo que hoy vamos a explicar aquí pretendemos que sea un modelo para 20, 25 o 30 años, como han hecho los mejores modelos educativos del mundo, para que eso no cambie, para que no llegue un partido y quite lo que ha hecho otro bien, porque lo que funciona bien no hay que cambiarlo, hay que cambiar lo que no funciona. Así que lo que hoy les venimos a presentar aquí es ambicioso, no ha pasado nunca en la democracia española, lo que hoy vamos a explicar aquí no se ha planteado nunca por un partido político en la democracia española, un acuerdo nacional de educación, y además es un acuerdo ambicioso, moderno, que incorpora lo mejor de otros sistemas educativos y que también nos acompaña aquí personas españolas que están trabajando en otras partes del mundo, como el profesor Cisneros, y también intervendrán Luis Garicano, el coordinador de nuestro equipo económico y social, y Carolina Punset, responsable del documento que salió de Movimiento Ciudadano en su día y que es la base de este modelo educativo. Sin más, le doy la palabra a mis compañeros y luego cerraré este acto. Muchas gracias por venir y disfruten. Recibamos en el escenario a Luis Garicano, economista y coordinador del Programa Económico y Social de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar otra vez aquí con todos, ver cómo se va consolidando nuestro proyecto, cómo se va consolidando todo lo que estamos intentando hacer. Recordemos que hace ya bastantes meses, por allá por el mes de febrero, hablamos de los objetivos que nos habíamos trazado con nuestro programa económico y social. Teníamos dos objetivos. A corto plazo, reconstruir la clase media y trabajadora de nuestro país, que ha sufrido el peso de la crisis, y a medio plazo, reconducir la economía hacia un modelo de crecimiento económico basado en la productividad, basado en la innovación, un modelo que realmente nos permita mantener nuestro estado de bienestar y nos permita crecer a medio plazo. La educación juega un papel crucial en este programa. Recordemos que empezamos allá por febrero hablando de nuestras ideas para luchar contra la precariedad y el sobreendeudamiento. Planteamos cómo la desigualdad y cómo la pobreza en España están muy ligadas, estrechamente ligadas al sobreendeudamiento y a la precariedad laboral, y dimos ideas concretas, muchas ideas concretas, sobre cómo atacarlo. Luego seguimos hablando de cómo conseguir que nuestras empresas se innoven, cómo conseguir que nuestras empresas y nuestros autónomos creen empleo. Hablamos, en tercer lugar, a finales de abril, de todo el tema fiscal, de cómo hacer no solo que sea una fiscalidad justa y sostenible, sino que el gasto que se paga con esa fiscalidad sea el gasto que realmente necesitamos y que se pueda evitar todo ese gasto superfluo. También hablamos de la eliminación del fraude. Hoy hablamos de educación, como decía, y luego hablaremos en una propuesta más adelante de sector público. Tenemos un grupo de juristas de primera línea que están repensando todo el Estado, toda la configuración, toda la normativa legal para tratar de acabar con la corrupción, esa lacra terrible y con la ineficiencia de nuestro sector público, y haremos nuestras propuestas para acabar con el capitalismo de amiguetes y para mejorar el funcionamiento de los mercados. Ese es todo el programa y la educación juega un papel crucial en ese programa. A mí siempre me ha gustado cómo caracteriza Albert Rivera las ideas de cuál es el proyecto de Ciudadanos. El proyecto de Ciudadanos es un cambio de valores, es una reforma del funcionamiento de nuestra sociedad, es una serie de reformas jurídicas del funcionamiento de nuestra sociedad y es una serie de medidas económicas y sociales para construir la clase media y trabajadora. Si lo piensan, la educación está en la base de las tres cosas. Cambiar los valores requiere un nuevo sistema educativo. Hacer que nuestro sistema judicial, que nuestro sistema legal, que nuestro sistema democrático funcione requiere un nuevo sistema educativo. Y sin ninguna duda, funcionar en la economía del conocimiento, innovar, crear empleo, requiere un nuevo sistema educativo. Necesitamos una ciudadanía responsable, crecimiento económico y empleo de calidad. Todas esas cosas las tenemos que conseguir con nuestro nuevo sistema educativo, que tiene que conseguir dos principios. Y creo que aquí prácticamente todo el mundo diría, pues eso es lo que queremos. Queremos una educación de calidad que pueda generar excelencia, que pueda generar, que esté basada en la transparencia, en la rendición de cuentas, de tal modo que
haya verdadero deseo de todos los agentes, de todas las personas que contribuyen a la educación de mejora, y una educación que a la vez genere igualdad de oportunidades. Es decir, una educación que sea verdaderamente gratuita y universal, y una educación que no deje a ningún niño detrás. Que no deje a ningún niño detrás ni porque no ha tenido acceso a los ingresos o los recursos de sus padres que hubiera deseado, que hubiera sido deseable, pero tampoco porque han nacido en el lugar equivocado de nuestro territorio nacional. Que en todas partes haya esta igualdad de oportunidades. Desgraciadamente, como decía Albert, hablando del sistema PB y del sistema PSOE, desgraciadamente el sistema educativo no ha generado ni igualdad ni ha promovido la excelencia. Nosotros vamos a argumentar y les voy a explicar por qué nuestro sistema educativo ha sido incapaz de generar verdadera igualdad de oportunidades y de hacer que las personas con menos recursos puedan realmente aspirar a lo mejor, pero tampoco ha sido capaz de garantizar excelencia para nuestros niños. Entonces, creemos que hace falta un pacto nacional para la educación. Creemos que en España este pacto siempre ha sido imposible llegar por un par de cuestiones muy concretas que polarizan mucho, pero que al final nos separan. Pero hay muchas más cosas que nos unen, hay muchas cosas que realmente al final, oye, los niños deberían aprender más matemáticas, deberían ser más creativos, deberían tener más inteligencia emocional, pues realmente yo creo que nos vamos a poner de acuerdo todos. Y que si somos capaces de desactivar estas cuestiones tan profundas, pero al final, oye, en términos lectivos, que son quizás unas pocas horas, vamos a conseguir un pacto que sirva para generaciones. Vamos a dividir la presentación en dos partes. Vamos a empezar un poquito con la educación no universitaria y luego haremos la educación universitaria. Les he dicho que el modelo educativo no funciona. Les he dicho que no genera igualdad de oportunidades y que no tiene calidad ni genera excelencia. Quizás, para mí, el mayor fracaso de nuestro sistema educativo es a cuántos jóvenes, a cuántos niños está dejando detrás. Hemos tenido 8, me parece, reformas educativas. Cada gobierno hace una, incluidos los del mismo signo, se hacen su reforma y su contrarreforma, luego vienen los otros, hacen otra contrarreforma. Y la función básica del sistema educativo, que es que los niños acaben el cole, no la cumple. Fíjense, tenemos la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea. Estoy comparando, si ven en esa diapositiva, con Malta, con Rumanía, con Portugal, con Italia, con Bulgaria, con Letonia, con Suecia, ¿de acuerdo? Tenemos la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea. Cada 4 niños no acaban la escuela. 1 de cada 4. Tenemos una de las tasas de repetición más altas de la Unión Europea. 1 de cada 3 niños, a los 15 años, 1 de cada 3 niños ha repetido al menos una vez. 1 de cada 3. Las regiones que tienen peores cifras aquí, Extremadura, Murcia, el 40% de los niños repiten curso. El 40% de los niños repiten curso. Realmente ese es un sistema educativo que no está cumpliendo su función básica. Y es un sistema que produce una fuerte desigualdad de oportunidades. Si vemos hasta qué punto los resultados académicos se explican en función de los recursos que tiene el niño, España es uno de los países con peores registros. Entonces, primer punto, deja a muchos niños atrás, que repiten, que no terminan, etc. Segundo problema, tampoco está ofreciendo la calidad y la excelencia para preparar para la economía del conocimiento. Esta es una encuesta de la OCDE que estudia la adquisición de competencias básicas por nuestros estudiantes. De nuevo, tiene un universo de países diferentes, pero son los países que hacen la encuesta, no están todos los de la Unión Europea, pero están todos los que han hecho la encuesta. Vemos que España está el segundo por la cola en competencia lectora. Estos son los jóvenes, el rectángulo son los jóvenes, la rayita verde que está debajo son las personas mayores. Como ven, estamos en la cola, los más bajos en competencia lectora, con Italia. Y en matemáticas, de nuevo, muy bajos. Comparen con Japón, comparen con Finlandia, con Holanda, con Corea, que son los que están por la parte de arriba. Es decir, mucho abandono escolar, una altísima tasa de repetición, mucha dependencia de los recursos de los padres y al final se adquieren pocas competencias. Yo creo que esto es el gran fracaso de nuestra democracia. Creo que es verdaderamente asombroso que sigamos. Yo el otro día me acuerdo de unos niños que estaban en su casa y estaban memorizando las montañas de Madrid.
y los ríos de Madrid, ¿no? En la época de Google, o sea, se sabían, pues no sé, 25 o 30 montañas de Madrid. Bueno, a lo mejor más, ¿no? Ríos, ¿no? Cada comunidad autónoma con sus propias montañas, con sus propios ríos, con sus propias listas memorísticas de cosas. Al final, los niños están perdiendo motivación, perdiendo ganas y perdiendo el tiempo. ¿Qué creemos desde Ciudadanos que hace falta para cambiar? La clave del cambio es el papel crucial de los profesores. Toda investigación académica que se ha hecho dice que los recursos al final no importan. Usted va a una escuela de Shanghái y ni tiene ordenadores. Estoy exagerando por hacer el punto, pero ni tienen ordenadores, ni tienen grandes, maravillosas pizarras, ni tienen medios audiovisuales. Lo que tienen son unos niños con muchas ganas de trabajar y unos profesores con muchas ganas de trabajar. Al final, y es Shanghái, por cierto, el que tiene los resultados más altos en PISA. Al final, lo que descubrimos cuando hacemos la investigación académica es que no es la cantidad de recursos disponibles, sino hasta qué punto los profesores se implican y hasta qué punto la calidad de los profesores es la prioridad del sistema. En España, desgraciadamente, los profesores no se sienten valorados. Si preguntamos ¿cómo piensa usted que valora la sociedad su profesión?, resulta que España está a la cola. Los profesores se consideran casi los menos valorados como profesión de todos los países de la Unión Europea, o de la OCDE, perdón. Entonces, este es un poquito nuestro principio, nuestro punto de partida de donde queremos partir. ¿Cuáles son los objetivos básicos? Creo que una cosa que diferencia siempre al programa de Ciudadanos es que siempre estamos diciendo cosas concretas que creemos que se pueden medir y que creemos que podemos alcanzar. Queremos reducir drásticamente la tasa de repetición, fracaso y abandono escolar temprano. El 8% del gasto educativo en España se gasta en los repetidores. Es decir, fracasa el sistema y todavía tiene un coste mucho mayor. Son 2.500 millones que se podrían dedicar a otras cosas como voy a explicar. Segundo, universalizar el acceso a la educación infantil, que ahora tiene un acceso muy bajo, especialmente por las clases más desfavorecidas, que son las que más se benefician de la educación temprana. Tercero, mejorar sustancialmente los resultados en matemáticas y comprensión lectora medidos de acuerdo con PISA. Cuarto, asegurar que todos los estudiantes españoles, cuando acaben bachillerato o FP, hablan inglés con soltura. Quinto, lograr un sistema de FP entre los mejores de Europa, que es la asignatura pendiente que hemos oído en todos los programas y en todas las discusiones siempre. Sexto, garantizar que la población adulta tiene acceso al aprendizaje continuo. ¿Cómo vamos a alcanzar estos objetivos? Tenemos un programa con muchas ideas, algunas de ellas les vamos a contar, pero bueno, es un documento de muchas páginas que les invito a leer, pero mi deseo aquí, y el deseo de Carolina, que hablará después de mí, es dar unas pinceladas de lo más importante. Creemos que el punto de partida es mejorar la selección, formación y motivación de los profesores. Esa es la clave del sistema. Al final, un profesor motivado, con ganas, bien seleccionado, entre las profesiones más reconocidas de la sociedad, con verdaderas ganas, va a hacer toda la diferencia. Segundo, vamos a proponer la implementación de sistemas de información sobre los alumnos y sobre el desempeño de los alumnos que permita conocer cómo la clase está funcionando por dentro. Cuarto, perdón, tengo un monitor que no funciona. Cuarto, invertir en igualdad de oportunidades. Quinto, incrementar la autonomía de los centros para que los centros tomen las decisiones. Y finalmente, educar en valores cívicos. Estas son todas las ideas que les vamos a comentar, pero vamos a enfatizar algunas en particular. Me gustaría empezar con la igualdad de oportunidades, porque les he dicho que el sistema no garantiza igualdad de oportunidades. Disculpen, el monitor no está funcionando. Si lo quieren, lo pueden apagar y si no, reactualizarlo. ¿Cómo empezamos por la igualdad de oportunidades? Bueno, pues hay muchas cosas que nos parece que están mal. La educación preescolar es fundamental. Toda la investigación dice que un problema que tienen los niños en familias más desfavorecidas es que oyen un vocabulario muy limitado. A los 2 años ya han oído muchas menos palabras y ya es muy difícil de corregir. Esa es la edad en la que tienen que estar yendo a la educación temprana. Pensamos que la repetición se puede evitar si hay, además de profesores, como han exigido nuestros diputados en Madrid, exitosamente en el pacto con Cifuentes, se introducen tutorías personalizadas, profesores de apoyo en las clases para los estudiantes que tienen más problemas.
Eso va a reducir las repeticiones. Tenemos varias propuestas para reducir las repeticiones, hacer que sea más flexible el currículum. Quiero enfatizar una sola cosa que creo que es muy importante, que es la última propuesta aquí de igualdad de oportunidades, la eliminación de los costes escondidos que proliferan. Muchas veces los colegios imponen a los alumnos tarifas extras por muchas razones. La más importante son los libros de texto. No puede ser que nos estemos gastando 400 o 300 euros por niño en libros de texto cada año, porque cambia el currículum, porque no hay forma de acceder a los libros de texto, etc. Nosotros proponemos que los libros de texto los compre la escuela, que los niños tengan uso, los pidan durante el año y que los devuelvan, y si el libro no está subrayado ni está estropeado, el niño no tiene que pagar, solo tiene que pagar si se ha cargado el libro, lógicamente. Entonces, el coste que supone para una familia gastarse 500 o 600 euros a principios de año para libros de texto es un coste que realmente limita sustancialmente la igualdad de oportunidades, y nosotros proponemos que eso cambie. Había dicho que para nosotros es crucial cambiar la forma en la que el profesorado es valorado por la sociedad, en la que el profesorado es seleccionado, etcétera, etcétera. Proponemos un nuevo modelo de profesores de apoyo en las aulas. Proponemos un cambio en la formación y selección del profesorado, y aquí nuestra propuesta estrella es la introducción de un MIR docente. Tenemos un sistema que funciona muy bien para los colegios, para los hospitales. Los médicos hacen su carrera, pasan un examen muy exigente, que es el MIR, que los profesores tendrían que pasar también, los nuevos profesores. Hacen años en prácticas en hospitales, que es ahí donde aprenden realmente a cuidar a los enfermos. Y luego los hospitales, de esa bolsa de médicos que están capacitados, seleccionan médicos que encajen con ese hospital. De la misma manera tendría que pasar con los profesores. Después de hacer un examen y hacer la residencia, que serían esas prácticas, los colegios tendrían que poder configurar sus equipos, teniendo un equipo más tipo Waldorf, que son profesores un poco más que quieren más creatividad. Otro colegio a lo mejor querría ser más estricto. Cada colegio tendría que poder identificar los profesores que ellos quisieran, que tendrían que ser todos, por cierto, bilingües. En este sentido, creemos que la autonomía del centro, no solo para configurar los equipos, sino exigiendo cuentas, decidiendo currículos, etcétera, es fundamental. Tiene que haber una figura del director de centro, tiene que ser una carrera separada, tiene que ser una persona capaz de imponer disciplina y de exigir cuentas, tiene que tener la información suficiente para eso. Yo recuerdo que en Inglaterra y en Estados Unidos, por ejemplo, en la puerta del colegio pone director del colegio la señora Helen Smith, ¿no? Y uno sabe que hay una persona ahí que es la responsable y que es la que se asegura de que todas las clases, los profesores, etcétera, estén funcionando. Parece una cosa de sentido común, pero es una cosa que falta. Creemos que hay que promover el papel activo de las familias. Creemos que para eso hay que asegurar que los colegios tienen lugar en horarios. Los programas extracurriculares se pueden planificar a largo plazo, que todas las actividades se producen en horarios que las familias pueden atender. Y quería terminar diciendo, antes de dar paso a Carolina, que la formación profesional es la gran asignatura pendiente. Realmente la formación profesional dual, que consiste en que un estudiante, imagínense un estudiante, ahora tenemos personas allí que son técnicos de sonido, que son técnicos de luz, etcétera, etcétera, que han aprendido su oficio. Imagínense un estudiante que está haciendo formación profesional dual, ¿qué quiere decir? Pues que por la mañana tiene clases en su colegio, pero por la tarde viene aquí a un acto y está trabajando con las luces y está siendo formado a la vez. La formación profesional dual es la clave del éxito de los modelos en Centro Europa, y en España es una cosa que realmente no conseguimos poner en marcha. Creemos que esa debe ser una prioridad fundamental. Carolina Ponset, que como saben ha estado detrás de toda la tarea de Ciudadanos en el Pacto Nacional de la Educación, nos va a contar también cómo de importantes son muchas otras habilidades que en nuestra educación desgraciadamente tienen poco peso. Carolina, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Luis me ha encargado, yo creo, las cosas que suenan más raras, pero yo creo que son absolutamente útiles, porque suponen una reforma estructural de nuestro sistema educativo. Y digo que suenan muy raras porque es eso que llamamos aprendizaje no cognitivo, ¿no? Y el aprendizaje no cognitivo es, en primer lugar, como veis,
vincular la formación, es decir, los estudiantes, con el mundo de la empresa. Eso que llamamos el espíritu emprendedor, que ahora está muy de moda. ¿Y qué es eso del espíritu emprendedor? Pues bueno, yo creo que es convertir una idea en un acto, en una realidad. Y básicamente, para convertir una idea en un acto, en una realidad, lo que uno necesita, primero, es tener esa idea, por tanto, la creatividad, la innovación, es decir, ser el único en haberla pensado, si no, no sirve de nada. La asunción de riesgos, enseñar a la gente a asumir riesgos, planificar y gestionar ese proyecto. Esto, que parece muy fácil, evidentemente no se enseña como tratamos aquí de hacerlo a través de una clase magistral o de una forma teórica, sino que en los países de nuestro entorno lo que hacen pues es, por ejemplo, en Inglaterra, más de 500.000 de niños todos los veranos van a hacer prácticas a las empresas. O en países como Alemania, en torno a 40.000 niños al año crean mini empresas en las que desarrollan esas ideas de las que hablábamos e incluso comercializan los productos. Por tanto, acercan a los estudiantes a eso que llamamos la vida real, la práctica, la experiencia práctica, ¿no? No intentan trasladarlo a través de la teoría. Y los resultados de acercar el espíritu emprendedor a los estudiantes son drásticos. Han hecho estudios científicos que lo que nos demuestran es que tienen el doble de posibilidades estos estudiantes de convertirse en emprendedores, los que han estado en contacto con la vida real, con el mundo de la empresa, en emprendedores y en empresarios, que el resto de estudiantes normales. Y eso sin contar con que el incremento de los datos positivos en autoestima o incluso en el interés en los estudios se multiplica cuando eso se consigue. También es evidentemente muy importante en la sociedad de las nuevas tecnologías y en pleno siglo XXI incorporar las TICs al mundo de los estudiantes. Y esto, que bueno, a algunos les sonará muy científico solamente, pues evidentemente cuando uno lo hace de modo transversal en el sistema educativo consigue, como por ejemplo en Irlanda, que se den música, nuevas tecnologías. Es decir, enseñan a los niños a hacer pistas de mezcla de sonido y evidentemente tiene un interés denodado incorporar a los niños desde una edad temprana en una sociedad en la que vivimos rodeados de nativos digitales, cuanto más mejor a las nuevas tecnologías. Otro aspecto tremendamente interesante de eso que llamamos el aprendizaje no cognitivo es la educación artística y cultural. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido de toda la vida la María en el colegio, ¿verdad? Aquí, evidentemente, la hemos limitado, en el mejor de los casos, a tocar la flauta y algún dibujito en el cole, cuando el potencial del aprendizaje artístico y cultural es un potentísimo desarrollador de todo tipo de habilidades, entre otras, la creatividad, que decíamos que era imprescindible, ¿verdad?, para tener ideas y para ponerlas en marcha. Por tanto, la educación artística y cultural tiene que dejar de ser la María de nuestro sistema educativo, tiene que pasar a cobrar la importancia que merece, incluso desde el punto de vista económico. Oiga, es que en Francia la industria cultural genera más dinero que la industria del automóvil. Es que en Estados Unidos, frente a un mísero 3% del PIB que genera la cultura en nuestro país, supone un 12% del PIB. Por tanto, la industria cultural tiene un potencial de generación de riqueza, de generación de empleo que tenemos que saber aprovechar y darle la importancia que merece, no solo a las actividades troncales, ¿verdad?, que son la lectura, la escritura o las matemáticas, a las que hemos venido dando importancia solamente porque las vinculamos de un modo instintivo al éxito académico, al éxito económico o al éxito profesional. Por tanto, cambiemos el chip y intentemos conseguir trasladar lo que hacen otros países, como por ejemplo Francia, para conseguir trasladar a los estudiantes esa inquietud por las artes y por la cultura. ¿Qué es lo que hace Francia y qué es clave en este asunto? Pues no disociar el arte y la cultura de las materias troncales, de las materias esas que decíamos que eran las importantes, las que todo el mundo considera las importantes. Y en esto,
Bueno, yo recuerdo perfectamente a mi hija con 8 años, ¿verdad?, que ha ido al liceo francés, porque yo soy medio francesa, disfrazada de juez, porque en literatura, evidentemente, pues no se concebía no hacer obras de teatro, ni por supuesto, no estudiar a Molière, ¿no? Y por tanto, con 8 años te la encontrabas pues haciendo obras de teatro y introduciendo de manera transversal y absolutamente inconsciente el amor por el teatro a los niños al mismo tiempo que estudiaban literatura. Eso sin contar, por supuesto, con países como Dinamarca o Francia también, que invierten dinero en proyectos para traer a los centros docentes a los grandes artistas. Cómo me gustaría que aquí pudieran disfrutar en un colegio público de un Miquel Barceló, por ejemplo. ¿Sería o no sería inspirador eso para nuestros estudiantes? Por supuesto que sí, ¿no? Y eso es lo que hacen en países como Dinamarca o como Francia. También los que estamos, desde luego, interesados o absolutamente convencidos que la educación es un factor de cohesión social y de justicia social, pues tenemos que entender que la educación artística y cultural tiene una relación absolutamente directa con la disminución de las desigualdades. Es decir, se han hecho estudios en la Comisión Europea en los que se ha detectado evidentemente que es un factor de cohesión social que la gente tenga acceso a experiencias artísticas y culturales de calidad. ¿Por qué? Pues porque hay entornos evidentemente desfavorecidos, casas, ¿verdad?, de niños que todos conocemos, a los que nunca les llevarán a ver un buen concierto o a los que nunca se les dará la oportunidad de hacer un taller de escritura con un buen escritor o un taller cinematográfico. Y por tanto, lo que ha hecho un país como Inglaterra desde el 2007 es introducir la posibilidad de que sea obligatorio en el currículo escolar acceder 5 horas a la semana a experiencias artísticas de calidad. Pongo algunos ejemplos de lo que hacen países de nuestro entorno porque me parece una forma de concretar lo que está proponiendo Ciudadanos en nuestro país, ¿no? Pero se puede evidentemente conseguir de otras muchas maneras, en particular teniendo voluntad de hacerlo. Otro de los temas absolutamente esenciales en el fomento de las competencias no cognitivas es la oratoria. Porque claro, hay quien ha nacido con ese don, ¿verdad? Aquí tenemos a uno en primera fila, pero no todos hemos nacido con ese don. Y necesitamos aprender algunas técnicas para manejarnos con lo básico por la vida. Y hablo de la oratoria. Eso tan importante que hace que Obama pues, inspire a millones de personas con el Yes We Can, o Martin Luther King, ¿verdad?, con I Have a Dream. Claro, el utilizar las palabras correctas y de la manera adecuada no solo puede arrastrar a las masas, no solo te puede ayudar a hacer discursos, sino que en tu vida diaria es absolutamente esencial para todo. Desde si eres comercial para vender un producto, hasta, evidentemente, si vas a una entrevista de trabajo para venderte tú, para que te contraten, o para, evidentemente, trasladar o defender cualquier tipo de proyecto si eres abogado o eres arquitecto. Por tanto, en el mundo anglosajón, donde siempre ha sido tremendamente importante la oratoria, o por lo menos se le ha dado muchísima más importancia de la que le hemos venido dando nosotros, pues no es algo que se cuestione, forma parte de la vida diaria adquirir esa competencia. Pensamos en Ciudadanos que hay que incorporarla absolutamente a nuestro sistema educativo y eso no se hace más que practicando y te tienen que decir pues 4 cosas básicas como no te pongas las manos en el bolsillo, no te muevas como un loco por el escenario, articula bien, todo eso hay que enseñárselo a los niños para que lo puedan hacer bien luego en su vida diaria. Cooperar, no competir. Esta es otra habilidad no cognitiva. Esta siempre me la decía mi padre. Vas a sacar mucho más cooperando que compitiendo. El trabajo en equipo. Es absolutamente esencial, ¿no? Frente al modelo de liderazgo tradicional, jerárquico, autoritario, de tú haces las cosas porque yo te las digo, pues está el modelo de liderazgo inspirador, que utiliza el trabajo en equipo y la cooperación para conseguir éxitos profesionales y personales. Esto, evidentemente, se puede enseñar de muchas formas en la escuela,
pero yo creo que la más adecuada, desde luego, y la más útil es, sin lugar a duda, el deporte. Y todos los que hemos hecho deporte a nivel profesional lo sabemos. Hace falta, pues además de muchísimo valor, yo creo que, desde luego, trabajo en equipo y cooperación a raudales para conseguir algún éxito en ese mundo y, por tanto, es una buena forma de introducir en el sistema educativo este valor que yo considero tan importante y que, desde luego, en el sistema educativo español, con 2 horas a la semana de deporte, en el mejor de los casos, pues evidentemente no se consigue. Se ha roto la pantalla, pero lo hago igual de bien. Yo lo aviso por si la pueden arreglar. Otra habilidad no cognitiva, un problema clásico de nuestro sistema educativo, el tema de la memoria. Yo me recuerdo en tercero de carrera de Derecho, estudiando Derecho Financiero y Tributario, 2 años de mi vida estudiando de memoria la ley del IRPF y la ley del IVA, que cambia todos los años para más INRI. Ni una sola experiencia práctica de resolver una declaración de la renta. Y esto es de verdad, tal cual os lo digo. Claro, es un problema clásico de nuestro sistema educativo la acumulación de datos y el enfoque memorístico, que yo no digo que no haya que practicar el tema de la memoria, pero oiga, practíquelo usted como hacían con mi hija, haciéndole aprenderse la obra de teatro de Molière, no haciéndole aprender cosas absurdas. No se trata de acumular datos, sino de aprender por competencias, que el aprendizaje sea funcional, que sirva para algo. Entre otras cosas, porque se ha demostrado que la gente aprende más y pone mucho más interés cuando piensa que lo que está aprendiendo tiene algún tipo de utilidad. Y esto también lo digo de cara a los idiomas. Fijaros, mi hija pequeña, que yo me empeñaba en enseñarle francés, hasta que no fue a Francia no se lo tomó con interés. Pensaba que era una locura de su madre lo de aprender francés. Ya fue a Francia, le vio la utilidad y ya lo tomó con más interés. Esta es la cuestión, por tanto, no tiene ningún interés para ninguno de nosotros aprender de forma memorística, acumulando datos. Hay que incidir en el tema de la funcionalidad. Modelo plurilingüe. ¿Qué pasa con España? Pues que tenemos un grave problema. En general tenemos un modelo monolingüe y además tenemos un deficientísimo nivel de inglés. Esto no sería problemático si fuera pues, hace 40 o 50 años, cuando todo el mundo estaba en esta situación. El problema es que nuestros hijos van a tener que moverse en un mundo en el que el modelo es el contrario, como mínimo. Contar con profesores que enseñen en inglés. Y amigo, ahí nos encontramos con un problema. Y os voy a dar un dato del estudio de Eurydice de la Comunidad de la Unión Europea.
Ese estudio lo que dice es que el 53%, es decir, más de la mitad de los profesores de lenguas extranjeras en Europa no han pasado más de un mes en el país de la lengua que enseñan. Esto es un poco difícil, ¿verdad? Enseñar un idioma de un país al que prácticamente o no ha sido o ha sido solo un mes. ¿Cuál es? Entonces nos debería sorprender la siguiente conclusión de ese estudio. Pues que la mayor parte de los profesores de lenguas extranjeras en Europa no dan la clase en el idioma del que se supone que son profesores. Esto es, para los alumnos es absolutamente imposible adquirir la competencia oral de ese idioma porque ni siquiera su profesor de lengua extranjera, que además ni siquiera es una lengua vehicular, se la dan como lengua extranjera 2 o 3 horas a la semana, consigue, evidentemente, poder hablar el idioma correctamente. Sería difícil trasladárselo a los alumnos. Por eso proponemos un programa de intercambio de profesores y de estudiantes de secundaria a nivel europeo. Educación en valores, y con esto termino. Es evidente que nuestro sistema educativo pretende tener muchos conocimientos, pretendemos trasladar muchos conocimientos al niño, pretendemos que sean buenos profesionales, pero consideramos, por lo menos, igual de importante que sean buenas personas y buenos ciudadanos. ¿Cómo vamos a conseguir que sean buenos ciudadanos? Pues introduciendo en el sistema educativo la enseñanza de los valores básicos para adquirir una cultura cívica. Esto es, derechos y deberes constitucionales en el caso de la Constitución española y, evidentemente, cuanto más avanzamos en el proyecto de la Unión Europea, es también evidente que tenemos que incidir en la enseñanza de los valores comunes de la sociedad europea. Eso que nos une, eso que hace que respetemos la diferencia, que fomentemos la solidaridad entre los países europeos. ¿Por qué tenemos que ser solidarios con los países europeos? ¿Por qué no tenemos que tolerar la xenofobia? Etcétera, etcétera. Todo eso se debería enseñar en la escuela, si no como asignatura independiente, sí de forma transversal. Y ya por último, el tema del ASE, ¿no? De las habilidades sociales y emocionales. ¿Por qué existe un consenso hoy en día o un interés creciente en torno al tema de la inteligencia emocional? Pues oiga, porque hay un consenso científico mundial en torno a una idea muy básica, que es que lo que hagas cuando alguien es niño va a tener una incidencia directa en su vida de adulto. Por tanto, lo que hagamos en educación cuando alguien tiene entre 3 y 10 años va a tener una incidencia directa en su comportamiento más tarde. Y también por un segundo motivo tiene la gente un interés creciente en la inteligencia emocional. Es porque la violencia embarga las aulas, ¿no? Según el informe del Defensor del Pueblo, el 30% de los niños, es decir, prácticamente 1 de cada 3, sufre algún tipo de violencia en el ámbito escolar. Por tanto, hay que ponerle remedio a eso. Hay muy pocos experimentos en la vida real de ASE, algunos se ha hecho en Estados Unidos. Linda Landieri, que trabaja con Daniel Goleman, lo ha hecho y ha comprobado pues, que tiene bastante efectividad, ha incrementado los resultados en un 11% en ese proyecto piloto de Estados Unidos, pero es evidente que sería muy útil tanto para profesores como para alumnos ante casos de violencia escolar, ante regreso, digamos, a ritos arcaicos de violencia, de pelea, de drogas, tener determinadas técnicas conductuales que nos enseñen a fomentar la empatía a los niños, que nos enseñen a resolver conflictos de forma pacífica, que nos enseñen a resolver de forma creativa los problemas, que nos enseñen técnicas de concentración, etcétera, etcétera. Por tanto, nada, muchísimas gracias y espero que os haya llevado alguna idea de esta charla. Bueno, pues Carolina nos ha explicado, como solo ella sabe de bien hacerlo, cómo conseguir no solo buenos profesionales, sino personas que sean buenos ciudadanos y buenas personas. Y a mí me toca, y a Guillermo, contaros un poquito sobre el sistema de conocimiento de las universidades. Estamos abusando ya en una tarde de julio calurosa de vuestra paciencia, entonces voy a hacerlo deprisa. Ya saben que cuando yo me pongo a correr no se me entiende nada, se voy a intentar deprisa, pero que se me entienda. Imagínense
lo que sería España si no hubiera ningún equipo de fútbol entre los 100 primeros del mundo. Yo creo que habría sangre en las calles, ¿no? El primero, el tercero, el cuarto equipos de fútbol del mundo son españoles. Pero fíjense esta lista. A ver cuántas banderitas españolas ven, ¿no? Estos son los equipos de universidades, pues que vemos ahí suizos, ingleses y americanos, ¿no? Realmente el sistema universitario español no ha conseguido la excelencia que busca. Y no es una cuestión de población, no es que sea Estados Unidos muy grande. Si normalizamos por el número de habitantes, que es lo que hace este gráfico, lo que vemos es que por habitante, pues las mejores universidades son Suiza, Holanda, Suecia, Dinamarca, Reino Unido. España sigue muy abajo. Esto tiene que cambiar. Necesitamos una política de conocimiento entera. Hablamos ya en nuestra tercera presentación, nuestra segunda, de cómo reorientar el gasto de infraestructura de conocimiento. Pero esto requiere la universidad como punto central. Y la universidad como punto central porque realmente la universidad hace muchas cosas. Forma capital humano, es decir, educa a las personas que van a ser nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros ingenieros. Genera nuevas ideas. En la universidad es donde la mayor parte de la investigación se produce. Y permite ganar competitividad a nuestro país. Es gracias a la universidad que las empresas pueden tener mejores ideas que también pueden usar para hacer mejores productos. Desgraciadamente España invierte muy poco en I+D, lo hemos explicado, hemos dicho cómo podemos revertir este problema en nuestra tercera presentación. Pero además la universidad, por muchas razones, no tiene ningún mecanismo para encajar la oferta y la demanda, genera una oferta de grados que no tiene nada que ver con las demandas del mercado. Las universidades van generando estudios, dependiendo de qué profesores tienen, ellos generan no importa, a nadie le importa ni para su sueldo ni para sus ingresos si esos grados tienen o no éxito o si los estudiantes se colocan o no se colocan. Y entonces tenemos un sistema universitario que realmente no encaja con el mercado y no encaja con el mercado global de ninguna manera. Entonces vamos a hacer una reforma, o proponemos una reforma que tiene 4 pilares. Esta parte es más técnica y la voy a contar realmente en telegrama. Queremos una selección de profesorado transparente, abierta y no endogámica, sistemáticamente en todas las universidades. Y pueden ustedes preguntar a los profesores de un partido político que está lleno de profesores. Sistemáticamente los trabajos son para los de dentro. No hay una plaza abierta. No hay un concurso en que venga gente de todas partes y veamos a bien a quién contratamos. Son sistemáticamente trabajos para los de dentro. Segundo, la financiación universitaria queremos cambiarla. Tiene que estar basada en la consecución de objetivos, como diremos en un momento, y además creo que tenemos una propuesta muy concreta y muy razonable. La autonomía universitaria, que ahora se concibe como la universidad la gestionamos nosotros para nuestros propios bienes. Oiga, ¿qué es eso de que la gestionamos todos para sus propios fines? La sociedad está financiando la universidad y la universidad debe ser gestionada para los fines de la sociedad, no para los fines de los que en ella trabajan. Y tercero, la internacionalización. Cuarto, la internacionalización. Les voy a contar muy brevemente la selección de incentivos de profesorado. Aquí lo que quiero decir es que queremos introducir sistemas abiertos, evaluaciones externas de la calidad basadas en la producción científica y no basadas en lo que piensa mi jefe, que es el que le puso el jefe anterior y que estamos allí todos compinchados para que no nos evalúen al final. Una reforma completa del sistema de acreditaciones. Ahora los profesores, si uno va después de un profesor en una caja así grandota de papelitos y uno dice, ¿qué es eso? Son cursillos que he hecho porque cada cursillo les da puntos. Es una cosa que bueno. Entonces ahí andan coleccionando cursillos, ¿no? Perdiendo el tiempo. Y medidas anti-endogamia. Por ejemplo, proponemos que uno no pueda ser contratado por un propio departamento a menos que haya pasado 3 años fuera en otro departamento trabajando. Segundo, financiación. Aquí solo les voy a contar una cosa, que es proponemos que por lo menos el 20-25% de la financiación de las universidades sea por resultados. En particular, resultados de investigación son muy fáciles de medir. No es cuántos papeles has escrito, sino es cuánta gente está usando. Hay patentes basadas en tu investigación, hay otros artículos científicos que usan tu investigación. Es muy fácil medir el impacto. Ahora en todas partes se mide, hay que medirlo para evaluar a los profesores de las universidades. Y resultados docentes de la universidad. Y esta es una idea muy novedosa que yo creo que tiene mucho sentido. ¿Por qué no usar las bases de datos de la Seguridad Social, cruzarlas
con la graduación de origen de cada estudiante y ver de qué carreras son fábricas de parados y qué carreras generan empleos de calidad para sus estudiantes. Y financiar las universidades en función de los resultados de sus estudiantes. Oye, si todos los estudiantes que van a tu carrera están en casa porque no consiguen trabajar, pues oye, la sociedad no tiene por qué estar subsidiando eso. Dos nuevas vías de financiación, una nueva ley de mecenazgo y otra, proponemos una racionalización de la política de becas de manera que haya becas de excelencia con movilidad, que los estudiantes mejores tengan una beca salario y que ellos elijan a qué universidad vayan, querrán ir. De esa manera se generará competitividad entre las universidades por esos estudiantes y eso generará un plus de calidad. En cuanto a gobernanza, solo les quiero decir que queremos más autonomía, pero real, con rendición de cuentas a la sociedad. Oye, te doy autonomía, tú contratas a la gente, tú te organizas como rector, pero te vamos a exigir porque si no, no vas a tener dinero para gestionar. ¿Esto en qué se basaría? Pues habría un nuevo Consejo de Gobierno en el que habría mayoría de académicos, en el que habría una participación de personas nombradas por la sociedad, pero con alguna provisión anticajas para que no terminaran los políticos de siempre liándola, que nombrara al rector y el rector tuviera mucho más poder para decidir directamente nombramientos, etcétera, etcétera. Finalmente, queremos hablar de internacionalización. Hemos traído a Guillermo Cisneros, que es un experto en este área, ha venido de Estados Unidos esta mañana y le agradecemos mucho su presencia. Y ya con esto cerramos y les dejamos irse. Muchas gracias por su atención. Guillermo, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí a compartir ni siquiera unas ideas, más bien va a ser un testimonio y mi experiencia, fruto de, bueno, pues de años de trabajo como emprendedor en el mundo de la educación internacional. Yo soy de familia palentina, nacido en Jaén, criado en Mataró, un pueblo cerca de Barcelona. Y bueno, pues nadie es perfecto. Y en definitiva ahora vivo en Boston, trabajando, liderando proyectos internacionales y viviendo directamente cosas que pueden pasar aquí. Y eso es lo que me gustaría compartir. En definitiva, vamos a hablar de internacionalización de la universidad y eso significa tres cosas. La primera es atraer estudiantes de todo el mundo aquí a estudiar. La segunda es que nuestras universidades tengan más relaciones internacionales, tengan más investigadores, investiguen más proyectos en colaboración. Y la tercera es que nuestros estudiantes, que nuestras personas, nuestro talento, tenga más proyección internacional. Y esas tres cosas son necesarias primero por oportunidad. La internacionalización es una contribución directa a la economía clarísima. Cada 3 estudiantes internacionales generan un puesto de trabajo. Y cada estudiante genera un gasto de 20.000 euros directo y más o menos de 20.000 euros también incluso indirecto. Estudiantes full time, estudiantes que están un año completo, ¿no? Por dar un dato, por ejemplo, pues en Canadá los estudiantes internacionales generan 8 billones de gasto, 8 billones de dólares, y en el Reino Unido 10 billones de dólares de gasto. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad económica importantísima y que España puede obtener. La siguiente es, no solamente es una oportunidad, es una necesidad. Si no atraemos talento, no tendremos la universidad que necesitamos, no tendremos la capacidad de competir que necesitamos. Esto lo veremos más adelante. Y no voy a incidir en lo que Luis ha dicho antes. Y la tercera es una responsabilidad. Hoy en día no se puede tener un futuro profesional sin tener la capacidad de trabajar en el mundo. Y por lo tanto nuestra responsabilidad es que los estudiantes del futuro, los estudiantes actuales, puedan trabajar en el mundo. Y por lo tanto esto es una responsabilidad que también tenemos. Next. Bueno, esto es un dibujo de Silicon Valley, todo el mundo conoce lo que es el área de San José, en California, donde realmente es una de las áreas económicas más importantes del mundo. Yo vivo en Boston, otra área de una riqueza extraordinaria, de un gran espíritu emprendedor. Cada día el emprender cosas es algo natural, hay una gran riqueza, mucho capital. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque tienen grandes universidades y muy internacionales. Universidades que atraen talento de todo el mundo. Stanford es el éxito de Silicon Valley. Y la capacidad de atraer gente que son capaces de generar Hewlett Packard en su inicio, luego Apple, etc. Y en Boston sucede lo mismo.
Al final hay una ecuación muy simple, que es que el talento genera prosperidad. Cuanto más talento pones junto, bueno, yo vivo en un entorno, no sé si a alguien le gusta el Big Bang Theory, la serie, a mí me encanta. Bueno, pues de esos yo cada día desayuno con ellos, prácticamente, es un poco surrealista a veces, pero el talento genera prosperidad. Cuanto más talento pones junto, mejor, más ideas. El capital persigue el talento, no al revés. No es cuestión de poner capital y ya venderemos, no. Hay que concentrar talento, hay que atraer talento y hacer que nuestro talento esté en la Liga de Campeones. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, España ya ha demostrado que es un país magnífico para recibir estudiantes internacionales. Todos sabemos que España es el primer destino Erasmus. Quien tenga un amigo, que estudiante aquí, sabrá que yo traigo muchos estudiantes a España. Y solamente tengo un problema, y es que vuelvan a su país. Ese es el único gran problema. ¿Por qué? Bueno, evidentemente todos conocemos varios motivos, pero hay un gran motivo que es la gran riqueza cultural que tenemos, la gran calidad de vida, luego voy a poner un ejemplo de un país que para nosotros puede ser un espejo perfecto, ¿no? Y las grandes condiciones. Al final tenemos lo más importante que se debe tener. Y a la vez, por ejemplo, es el tercer destino más preferido por los estudiantes norteamericanos, después del Reino Unido y empatados casi con Italia. Por lo tanto, tenemos las condiciones básicas para que haya una gran oportunidad. Y por lo tanto, tenemos un gran potencial por recorrer, y por lo tanto, tenemos una oportunidad extraordinaria a aprovechar. ¿Pero por qué no la aprovechamos? Bueno, la universidad todavía sigue en un nivel muy bajo de internacionalización y aunque tenemos un volumen importante por Erasmus de estudiantes internacionales, todavía estamos en el 5% comparado con países como Australia, al 20% de estudiantes internacionales en su población, o Canadá, con el 20% también, o el Reino Unido, que son realmente los maestros en este tema, o Francia, o Canadá, Canadá lo he citado, o Alemania. Estamos muy lejos de nuestro potencial, todavía tenemos muchísimo camino por recorrer, estamos prácticamente en el inicio. Las universidades, por otra parte, sobre todo las públicas, no tienen la oportunidad de capturar valor. Un estudiante internacional llega aquí, paga lo mismo que un estudiante español y, por lo tanto, quiere decir que su coste es superior al ingreso. Muy sencillo. Y tampoco están preparados en su manera de prestar servicios y, sobre todo, atraerlos. Porque al final, como hay que ir a captar, hay que ir a atraer, hay que hacer que España sea un destino atractivo. Y tercero, ya lo ha dicho Luis, el posicionamiento de la Universidad Española a nivel internacional no es el que se merece. Hay una correlación directa entre el grado de internacionalización y posicionamiento de las universidades. Justamente los países más internacionalizados en educación tienen universidades mejor posicionadas. ¿Qué es el huevo y qué es la gallina? No lo sé. Pero en todo caso las dos cosas juegan en el tema. Universidades más posicionadas atraen más estudiantes internacionales y está comprobado que cuanto más internacional es una universidad, más juegan los rankings y por lo tanto más atractiva. Es un círculo virtuoso que hay que alcanzar. ¿Qué hay que hacer? Me gustaría explicar rápidamente un país ejemplo. Un caso, Australia. Australia, que es un país en un sitio pues, no muy próximo y no muy conveniente logísticamente, pero que tiene grandes ventajas o grandes parecidos. Australia es un país con un gran clima, ¿nos suena eso? Una gran calidad de vida, un nivel de sanidad y de seguridad altísimo y un idioma. Y que se encontró con un gran problema hace unos años y es que la universidad no tenía suficientes mecanismos de financiación. ¿Y qué decidieron? Decidieron hacer lo siguiente, que es aprovechar sus activos, el idioma, el clima, etcétera, para atraer estudiantes y sobre todo hicieron una cosa que es cooperar. Y las universidades australianas decidieron cooperar junto con el Estado para crear un gran sistema de promoción de la universidad australiana y hoy en día la educación internacional es la mayor industria del país y una fuente de riqueza impresionante. Por lo tanto, no tenemos más que copiar modelos comparables y tenemos que introducir también modelos para capturar valor, como sucede en el Reino Unido, que los estudiantes no comunitarios pagan más. Y, por lo tanto, tenemos que estimular la cooperación entre universidades, algo que es muy difícil, pero es muy importante. Sin cooperación no se puede competir eficazmente, para que vayan a promocionar sus programas, para que atraigan estudiantes y para que creen servicios. Y, finalmente, el Estado pues, tiene que facilitar lo máximo posible y crear las condiciones, crear el contexto para que esa gran oportunidad que tenemos de crear una industria, que crear una riqueza y de captar estos estudiantes internacionales, esta responsabilidad con nuestros propios estudiantes y esta necesidad competitiva, pues se puede hacer realidad.
Eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Bueno, pues... ¿Funciona? Sí. Bueno, pues llegamos al fin de este acto, de este proyecto de educación para España. Quiero, antes de acabar con el resumen de esas maravillosas intervenciones de mis compañeros, agradecer, hablando de otros países y de ejemplos que han dicho, que tenemos presente responsables de la Embajada de Holanda, de Dinamarca, de Italia y de Suiza. Un saludo para todos ustedes. A nosotros siempre nos gustó que nos acompañe gente de Dinamarca, de Holanda, de Italia, de Suiza y no de otros países. Por tanto... Luis Garicano resumió muy bien en ese libro del Dilema de España, que el dilema de España era escoger entre Venezuela y Dinamarca. Ya que estáis aquí, nosotros queremos parecernos a Dinamarca. Espero que esto que habéis visto aquí se parezca algo a lo que esperáis y esperamos los europeos de todos nuestros compatriotas europeos. Bien, lo primero para acabar este acto es destacar el talento. Yo estaba escuchando desde aquí y debo deciros, y ya que estoy aquí en Madrid también, que voy a encabezar la lista por Madrid a las generales y que veo aquí a diferentes personas... Veo aquí en las primeras filas y en las últimas, y mucha gente que se ha quedado fuera, lo que veo es mucho talento. Y decía el profesor Cisneros algo importante, ¿no? Que hay que concentrar talento. Bueno, pues a ver si nosotros conseguimos que se concentre talento en la política española también, abriendo las puertas de los partidos políticos al talento, no teniendo miedo al talento. Siempre me habéis escuchado decir, y mis compañeros saben que soy un poco pesado, siempre he dicho que hay que temerle a la mediocridad, nunca al talento. Al talento nunca hay que temerle, porque el talento en definitiva nos hace mejores a todos. A mí, todos los que estáis aquí, que sabéis más que yo, me hacéis mejor a mí. Es la mejor manera de liderar un grupo, encabezando un grupo de gente con más talento que tú. Así que yo estoy orgulloso del talento que hay en Ciudadanos, de la gente que va a estar y que está ya presente en las instituciones, de algunos portavoces que veo aquí, parlamentarios, municipales, de nuestra candidata a las elecciones en Cataluña, Inés Arrimadas, que también nos acompaña, cabezas de lista, secretario general, aquí veo también a Juan Carlos Girauta, que nos acompaña en Barcelona, en ese ariete, en ese lugar importante de este país. En definitiva, gracias por acompañarnos, gracias a los militantes de Ciudadanos por creer en la democracia y hacer primarias, y también por creer en el talento y juzgar a la gente por el talento, que es lo que debe hacer cualquier persona sensata. Dicho eso, que también lo quería aprovechar este último acto antes del mes de agosto, no digo del verano porque a algunos nos va a tocar estar trabajando también este verano para la campaña catalana y para la campaña generales, pero sí último acto de esta cuarta presentación, deciros que también seguramente en el mes de septiembre, tenemos que poner fecha todavía, la pondremos, pero la idea es que en el mes de septiembre podamos hacer la quinta presentación. Recordad que hay 6, tenemos aquí también con nosotros a Manuel Conte, que es uno de las personas responsables de ese aspecto, y vamos a presentar 2 últimas presentaciones fundamentales, ¿verdad, Luis? La reforma, en definitiva, del actual capitalismo de amiguetes, de ese capitalismo que en definitiva beneficia a 4 pero perjudica a la mayoría de la clase media y trabajadora, para tener verdaderamente mercados libres y a la vez regulados y controlando que el poder político no vulnere los derechos de los consumidores, no vulnere las reglas del mercado y tengamos un mercado verdaderamente competitivo y que beneficie a los ciudadanos. Y también, por supuesto, la lucha contra la corrupción. La corrupción es un factor económico también, no solo por lo que nos roban, sino también por la imagen de país, por lo que se percibe y por la seguridad jurídica de cualquier entorno. En un país donde hay corrupción como España, lamentablemente, muchas veces algunas empresas, algunas inversiones no quieren llegar. Y si encima tenemos gobernantes que quieren romper el país, pues aún es más complicado convencerles de que inviertan en España. Así que vamos a hacer esa presentación para luchar también contra la corrupción en España. Dicho eso, para recordar dónde estamos, en ese cuarto punto de esos 6 puntos, les recuerdo también, para acabar, que hay un segundo pilar de Ciudadanos, que son las reformas democráticas, las reformas de las leyes básicas del país, la ley del Poder Judicial,
la ley del Tribunal Constitucional, la Constitución, si hay que cambiarla y en qué puntos habría que hacerlo, los estatutos de autonomía, en fin, las leyes principales, los pilares jurídicos de este país. Para ello nos están ayudando un grupo de juristas de prestigio de este país, encabezados por Francesc de Carreras, por Francisco Sosa Wagner, también con Elisa de la Nuez, en definitiva, un grupo de juristas de lo mejor de este país, colaborando para poder presentar antes de las generales nuestras reformas jurídicas y democráticas, lo que haremos si gobernamos, qué cambiaremos, porque nosotros no solo hablamos, sino hacemos. Y, por tanto, nuestros equipos de trabajo, que son excelentes, están trabajando precisamente en eso para poder presentarles a la sociedad española qué haremos si gobernamos. No queremos sorpresas, queremos decirle a los españoles qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué artículos vamos a cambiar de cada ley y por qué lo hacemos. A diferencia de otros, de fuegos artificiales y de promesas incumplidas, nosotros queremos cumplir con nuestros clientes, que son los ciudadanos españoles que nos pagan el sueldo y que esperan mucho de nosotros. Así que ese será el itinerario hasta las generales. Y para acabar quiero hacer un resumen de las intervenciones, de algunas cosas que se han dicho que me han parecido muy significativas. En primer lugar, la idea inicial que decíamos, todo esto que hemos dicho aquí es imposible, y además es imposible en un país donde no hay mayorías absolutas, si no proponemos un cambio en la mentalidad. Los partidos políticos españoles, los agentes sociales, sindicatos, patronales, el mundo educativo debe entender que no podemos seguir haciendo contrarreformas al modelo educativo. Solo podrá salir adelante esto que hemos dicho si firmamos por escrito un acuerdo con un calendario, con unas reformas determinadas, con un cambio en las políticas y en la legislación y en los presupuestos que permitan todo esto. Así que les puedo decir que, como cabeza de lista de Ciudadanos, seguramente la prioridad de esta legislatura, además de otras reformas, va a ser conseguir y dejarle a la sociedad española, por primera vez en nuestra historia, un pacto nacional por la educación. Este es nuestro objetivo político. Han dicho cosas muy interesantes, Luis, Carolina, el profesor Cisneros. A mí debo reconocerles que me apasiona el capítulo que ha explicado Carolina. Me parece innovador, y Ciudadanos es un partido innovador. Y a mí escuchar en una presentación de educación hablar de arte, de cultura, de expresión artística, de inteligencia emocional, de comunicación y de oratoria, de trabajo en equipo, de valores en el deporte o de idiomas, me parece maravilloso, la verdad. Me parece maravilloso porque seguramente por ese mismo motivo hay 3.300 personas siguiéndonos por streaming, más de 1.000 personas en este teatro, más de 20 medios de comunicación. Porque nosotros estamos innovando también en la política española. Yo mañana recojo un premio en nombre de todos vosotros que me han dado, porque nos han dado un premio por la innovación en la política española. Estamos cambiando las cosas. Porque las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera. Así que a mí escuchar todo esto en una presentación me parece fantástico. Escuchar a profesores de universidades internacionales como Luis Garicano o el profesor Cisneros, españoles por el mundo. Eso que le molesta a otros partidos, que dice que tenemos demasiados profesores trabajando por el mundo. Vaya, hombre, supongo que es mejor ponerlos a dedo y que no sepan nada, ¿no? Pero en todo caso, yo prefiero, como les decía, tener profesores, aunque tengan que venir con jet lag y de otro país a una presentación, que no otros que no lo pueden tener y que seguramente nunca estarían en un acto político con un proyecto como este. Así que yo también estoy muy orgulloso de ese equipo, de más de 50 personas que está trabajando y coordinando Luis Garicano en ese ámbito económico y social. Y en el ámbito universitario y educativo quería destacar de lo que han dicho básicamente una idea fundamental. Tenemos que casar la igualdad de oportunidades con la excelencia. ¿Qué tontería es esa de que hay que escoger entre igualdad y excelencia? A ver, eso es una tontería. ¿Cómo nos van a hacer escoger entre que cualquier alumno pueda estudiar al margen de que su padre tenga dinero o no en la cuenta corriente, o que no pueda trabajar o tener trabajo, y escoger en que la educación pública sea de calidad? ¿Por qué? ¿Por qué nos han hecho escoger 30 años entre igualar a todos por abajo y tener un mal sistema educativo, o crear un sistema elitista con pocos recursos que deja en la cuneta a mucha gente? Nosotros tenemos que apostar por un modelo de la educación pública y concertada, del sistema público, que apueste por la calidad, para que en esa lista de champions o de partidos
en este caso de universidades o de clubes de fútbol. Igual, un paréntesis, el ranking ese, yo no sé si habéis metido ya la última Champions, pero he visto que estaba equivocado. Pero en todo caso, al margen de eso, tener a las mejores universidades de España entre las mejores del mundo es un objetivo. No tener a ninguna entre las 200 primeras es un drama. Y, por tanto, la calidad no está reñida con la igualdad de oportunidades. No queremos dejar a talento en su casa porque no tienen dinero. Así de simple. Porque eso es malo económicamente para un país. Y para acabar con una idea que Luis anunciaba y que hemos comentado antes de la presentación, fijaos lo importante que es la educación para el proyecto de Ciudadanos, que los 3 pilares fundamentales de nuestro proyecto político, valores civiles, reformas democráticas y proyecto económico-social, giran y pivotan sobre el modelo educativo. Y os voy a poner ejemplos muy concretos. Valores civiles. ¿Qué es eso de estudiar valores civiles? Pues miren, estudiar valores civiles, voy a poner ejemplos concretos, es respetar las leyes en un país, por ejemplo, cosa que tendrían que aprender algunos gobernantes. Estos días me preguntaban, hablando de fútbol, por cierto, oye, ¿qué pasa? ¿Qué opinan ustedes con los himnos? Si se pitan, si no se pitan, ¿qué podemos hacer? ¿Hay que sancionar? ¿Hay que cerrar el campo? Y yo ponía un tuit un día que luego me he preguntado 1000 veces, digo, hace falta menos pitos y más educación. Menos pitos y más educación. Eso hay que aprenderlo en la escuela, porque a uno, le guste o no le guste un himno, le guste o no le guste una bandera, le guste o no le guste lo que sea, si es educado, no silba lo que representa a otra gente. Y eso se estudia en el colegio. Así que no pongamos solo paliativos, sino vayamos al origen del problema. Y el origen del problema en España es que esos valores civiles no se han estudiado en la escuela. La Constitución es un documento que en cualquier país civilizado del mundo se estudia. Los valores democráticos, la igualdad, la libertad, la unión de todos los españoles y europeos. Y como decía Carolina, eso hay que introducirlo ya en las aulas. Nosotros proponemos una asignatura que se llama Valores Cívicos o Valores Constitucionales, Educación Cívica, en definitiva, para estudiar todo eso. Es fundamental que nuestros alumnos, nuestros futuros ciudadanos, puedan tener claro desde la escuela todo eso. Y yo lo he vivido porque no lo he estudiado en la escuela y supongo que los que vengan menos todavía y sobre todo viendo los resultados, así que nosotros queremos defender esos valores. Otro ejemplo, reformas democráticas. Tenemos aquí a Francisco de la Torre, responsable de nuestro programa fiscal, y seguro que está de acuerdo en esto conmigo. ¿Cómo vamos a poner en marcha un programa y un plan contra el fraude fiscal si en la escuela no enseñamos derechos y obligaciones a nuestros alumnos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en la escuela hay que enseñar a la gente por qué hay que pagar impuestos, qué y para qué sirven esos impuestos. Hay que enseñar a la gente que no solo tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones. Y, por tanto, eso se estudia en la escuela. Muchas de las medidas y reformas que proponen Ciudadanos van vinculadas a un cambio en el modelo educativo. No podremos proponer esos cambios, esas reformas, como ese proyecto para la lucha contra el fraude fiscal, si previamente no trabajamos con nuestros alumnos, con nuestros futuros ciudadanos, ese tipo de medidas. Y finalmente, proyecto económico y social. Pues claro, fíjense, la prosperidad económica, como ha demostrado Luis, está muy vinculada al modelo educativo. Los países más prósperos del mundo, y no es casualidad, tienen buenos sistemas educativos. Y los países socialmente más justos también. Esto también rompe la mentira de que hay que escoger entre excelencia e igualdad. No. Los países que funcionan, y aquí hay algunos embajadores de esos países, tienen una sociedad próspera que reparte su riqueza y una sociedad justa que permite que todo el mundo estudie. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que cualquiera pueda estudiar, pero también que quien estudie repercuta en la economía de nuestro país. Me parece maravilloso y es bueno que haya gente trabajando por el mundo de nuestras universidades y nuestro talento exportemos ese talento. Pero también hay mucha gente forzada a irse porque no tiene trabajo en España, no porque le apetezca. Y por tanto, en el PIB español, en la economía española, también tenemos que rompernos la cabeza, como comentaba Luis, para repercutir nuestra inversión en educación también en nuestra economía. Queremos que nuestro talento pueda libremente irse donde quiera, pero sobre todo pueda quedarse en su país si así lo quiere. Ese es el objetivo político de este modelo. Así que valores civiles, democracia, economía y sociedad, la educación es el pilar fundamental. Me gustaría concluir con una frase que además titulé así:
el tercer capítulo de mi primer libro, y lo quise hacer porque creo, y quien me conoce sabe lo que confío en el cambio en el modelo educativo para cambiar este país. Y es recordar que la educación no es un gasto, la educación es una inversión. Muchas gracias.